Beverly Hills, Estados Unidos. Año 2016. Varios agentes del FBI, con una orden de registro federal en mano, entran de imprevisto en la mansión de la superestrella de Hollywood, Leonardo DiCaprio. No vienen precisamente a pedirle un autógrafo, pasan de largo frente a aquella estatuilla en la estantería, con la que él, gracias a El Renacido, por fin había ganado su tan ansiado premio Oscar. Su verdadero objetivo es otra estatuilla. Se trata del Oscar que alguna vez perteneció a Marlon Brando y que ahora formaba parte de la colección privada de DiCaprio, una pieza valorada en más de $600,000, pero según las investigaciones del FBI, esta valiosa joya es en realidad un objeto robado. Los agentes registran minuciosamente toda la mansión, catalogando uno a uno los objetos bajo sospecha. Una pintura de Picasso valorada en $32 millones, una obra de Basquiat de $9 millones, además de fotografías sumamente extrañas y costosas esculturas, una a una. Estas invaluables obras de arte y piezas de colección son etiquetadas como bienes robados. DiCaprio contempla impotente cómo sus preciadas posesiones son desmontadas una por una y fotografiadas para quedar registradas como evidencia del delito. El valor total supera los $30 millones. El Internet entero estalla en asombro. ¿Cómo es posible que una de las estrellas más grandes de Hollywood ocultara en su mansión decenas de millones de dólares en objetos robados? ¿Acaso era un cómplice silencioso, vinculado al crimen organizado, o fue simplemente una víctima más a la que engañaron de principio a fin? Para descubrir la verdad, debemos retroceder 4 años en el tiempo. Las Vegas, el escenario de una de las fiestas de cumpleaños más costosas de la historia. Un hombre acababa de derrochar $3 millones en una fiesta de cumpleaños que duraría apenas una noche. El evento se celebró en el hotel de Palazzo Venetian, específicamente en su suite más lujosa y costosa, con Kanye West cantando en vivo y Jamie Foxx subiendo al escenario para animar el ambiente. Incluso contrataron a Britney Spears por una auténtica fortuna solo para que saliera de un pastel de cumpleaños. Una aparición de apenas 5 minutos a cambio de un cheque de 6 cifras. La lista de invitados era digna de una fiesta posterior a los Oscar. Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Kim Kardashian, Paris Hilton, Robert De Niro, celebridades de Hollywood, supermodelos, atletas, multimillonarios. Todo el que fuera alguien estaba allí presente. El champán corría a raudales. Nada de marcas baratas. Solo botellas de alta gama de $10,000 cada una, y las servían por decenas. En cada rincón de la sala se respiraba un despilfarro absoluto. La música retumbaba mientras la gente enloquecía en la fiesta. En el centro de todo este desenfreno, rodeado por el grupo de personas más famosas del mundo, el cumpleañero y protagonista de la noche era un hombre que no encajaba para nada, con un ligero sobrepeso, sudoroso, y vistiendo un traje que no era de su talla. Parecía un contador que se había equivocado de fiesta. Nadie lo conocía de verdad, pero todos se tomaban su alcohol, se comían su comida y celebraban por él, solo porque él era quien pagaba absolutamente toda la cuenta. En un momento dado, Leonardo se le acercó por iniciativa propia. Conversaron alegremente y posaron juntos para una foto. Este fue su primer encuentro, y también para DiCaprio, el inicio de su amistad con este hombre que luego le regalaría decenas de millones en bienes robados. Así comenzó su relación. Este hombre se llama Joe Lowe, un empresario malasio de 30. Tan solo en ese fin de semana, el dinero que gastó en fiestas en Las Vegas superó los $5 millones.
únicamente para presumir su riqueza, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Quién es él y de dónde salió tanto dinero? ¿Por qué derrochar dinero de esa manera? Para complacer a un grupo de estrellas de Hollywood que ni siquiera lo conocían. La respuesta es tan absurda que te dejará sin aliento. Este hombre con el traje mal ajustado, un hombre malacio de aspecto un poco torpe, acaba de cometer el mayor robo financiero en la historia de la humanidad. Se robó 45.000 millones de dólares de su propio país, y todo ese dinero que derrochó en fiestas, champaña y famosos. Lo robó directamente de las manos del pueblo malasio. Eran fondos públicos desviados. Pero, ¿cómo un tipo común y corriente pudo llevarse 45.000 millones de dólares de todo un país? Todo esto comenzó en el año 2005, en la Universidad de Pensilvania, durante una simple fiesta de estudiantes. YOLO. Conoció ahí a la persona que le cambiaría la vida por completo, un estudiante de intercambio malasio, igual que él. En ese entonces, los dos solo tomaban unos tragos, charlando y compartiendo sus números de contacto. Nadie se imaginaba que este encuentro sería el detonante de una futura estafa de 45.000 millones de dólares. El nombre de ese estudiante no importaba en aquel momento. Lo verdaderamente importante era que su padrastro estaba subiendo como la espuma en la política de Malasia. 4 años después, su padrastro se convertiría en el primer ministro del país. Es decir, que Joló, que entonces no era nadie, y que sin querer terminó conociendo, era nada menos que la esposa del futuro primer ministro de Malasia, y eso significaba que tendría acceso directo al corazón del gobierno de Malasia y la oportunidad de ponerle las manos encima a miles de millones en fondos públicos. Pero en ese entonces, YOLO solo era un estudiante de negocios común y corriente en la escuela Wharton. Su familia en Malasia tenía una buena posición, pero no se les podía llamar ricos y mucho menos influyentes. No estaba, para nada, al nivel de gastar millones de dólares organizando fiestas, ni mucho menos de llevarse decenas de miles de millones. ¿Cómo un don nadie logró, paso a paso, meterse en el círculo más íntimo del futuro primer ministro? La respuesta es muy simple: organizando fiestas. Joe Low organizaba fiestas de locura mientras más grandes, caras, exclusivas. Mejor, alquilaba los clubes nocturnos más exclusivos, pidiendo botellas de vino que costaban miles de dólares e invitando a toda la gente con estatus e influencias. Los demás estudiantes se preguntaban asombrados quién era él y cómo su familia podía tener tanto dinero, pero la verdad es que no tenía ni un centavo. Todo lo que gastaba en las fiestas era dinero prestado. Les pedía prestado a pequeños inversores de Malasia, prometiéndoles que al invertir en Estados Unidos tendrían ganancias gigantescas, pero ese dinero nunca llegó a ningún proyecto de inversión. Se lo gastó todo en champán, en alquilar locales y en hacer contactos. Todo era una completa estafa. Un esquema Ponzi disfrazado de eventos de negocios. Pero Joe Low descubrió una gran verdad sobre la naturaleza humana. Si actúas como si fueras el dueño del mundo, derrochando dinero a manos llenas y organizando fiestas de locura, nadie se va a poner a investigar de dónde sacas los fondos. Si entras con total seguridad a cualquier lugar, a nadie se le ocurrirá pedirte tus estados de cuenta. Así que empezó a pedir prestado cada vez más, a gastar de forma más salvaje y a organizar fiestas cada vez más grandes. Cada una de esas fiestas lo acercaba un paso más a la gente más poderosa del mundo. Incluso Paris Hilton tomó un avión solo para ir a sus eventos en Malasia. Se codeaba con miembros de la realeza, grandes magnates de los negocios y figuras políticas muy influyentes. Y aquel estudiante extranjero que conoció en el año 2005
vio cómo su padrastro se convertía en el primer ministro de Malasia. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, apareció ante las cámaras para dar una noticia emocionante: la creación de un fondo de inversión de $6.000 millones, el Fondo de Desarrollo de una Malasia, un fondo creado para transformar a Malasia y consolidar su fuerza económica como un fondo soberano nacional. Las promesas sonaban increíbles: construir infraestructura, escuelas modernas, hospitales, crear nuevos empleos, impulsar la economía y llevar a Malasia hacia un futuro brillante. El dinero no dejaba de entrar a raudales, había asignaciones del gobierno de Malasia, inversiones de capitalistas internacionales, miles de millones de dólares, que venían de personas que de verdad creían que estaban invirtiendo en el futuro de Malasia. Y para gestionar este fondo multimillonario, Najib eligió a una sola persona: Joe Low. Lo más brillante de todo es que Yolov, en el Fondo Soberano 1MDB, no ocupaba ningún cargo oficial, no estaba en la junta directiva, no era ejecutivo, ni tenía ningún título. De hecho, en los documentos oficiales no aparecía su nombre por ningún lado. Según los registros públicos, él no tenía absolutamente nada que ver con el fondo, pero entre bambalinas, él lo controlaba todo. Najib lo veía como su asesor de máxima confianza, como un experto en finanzas globales ni contactos internacionales, capaz de posicionar a Malasia en el escenario mundial. Así que Najib le dio a Joe Low un poder sumamente peligroso: acceso total a miles de millones de fondos públicos, prácticamente sin ningún tipo de control. No había ninguna junta directiva que revisara sus decisiones, ni auditores que cuestionaran sus transacciones, ni funcionarios públicos que preguntaran a dónde iba a parar el dinero. En ese gigantesco fondo solo estaban Joe Low y $6.000 millones, un tipo que organizaba fiestas a base de deudas y que se colaba en la alta sociedad mintiendo sobre quién era. De pronto tenía en sus manos la inmensa riqueza de todo un país y el único supervisor era el mismísimo primer ministro, que confiaba plenamente en él. Esta era la trampa que Joe Low llevaba años planeando. Desde las fiestas universitarias en el año 2005, todos los contactos, todo el despilfarro, toda la farsa, todo estaba pensado para este preciso momento. Su método de estafa, al fin y al cabo, era sumamente sencillo, pero a la vez devastadoramente letal. La operación principal de Joe Low consistía en solo 3 pasos, tan sencillo que resulta difícil de creer. Sin embargo, logró engañar al mundo entero durante 6 años. 1. Crear empresas fantasma en las Seychelles, Suiza, Singapur, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, todos ellos paraísos fiscales, donde registró cientos de empresas fantasma. Los nombres de estas compañías sonaban sumamente profesionales, como Aabar Investments o la Compañía de Inversión Petrolera Internacional, idénticas a las corporaciones de la lista Fortune 500, pero, en realidad, no tenían absolutamente nada, sin empleados, sin oficinas y sin ninguna actividad comercial real. Solo tenían un nombre y una cuenta bancaria. 2. Falsificar proyectos de inversión. El dinero de 1MDB, que debía destinarse a construir escuelas y hospitales, fue desviado bajo la excusa de invertir en infraestructura y proyectos energéticos hacia las cuentas de esas empresas fantasma. Cada transferencia tenía un contrato en regla, sellos oficiales y documentos de aprobación gubernamental. Todo parecía absolutamente perfecto. 3. Lavado de dinero en un circuito cerrado. Los fondos se transferían de una empresa fantasma a otra,
después a una tercera y a una cuarta. Cada transferencia les parecía completamente legítima y legal a los bancos. El Banco de las Seychelles creía que era para infraestructura. El Banco de Suiza pensaba que era una transacción normal y el Banco de Singapur, ao no ver el panorama completo, solo pensaba que el origen era confiable. Después de dar toda esa vuelta, el dinero jamás se usó para ningún proyecto real, sino que terminó fluyendo en total silencio hacia las cuentas personales de Joe Low. Les daré un ejemplo real, tan absurdo que desafía toda lógica. En marzo de 2013, el fondo 1MDB, bajo el pretexto de una inversión en energía, se transfirieron $1.030 millones. El lunes, este dinero salió de las cuentas del gobierno de Malasia y el miércoles entró en las Seychelles, a una empresa fantasma llamada Albar Investments Private Limited, una sociedad de pantalla, diseñada a propósito con un nombre casi idéntico al de una empresa real, solo para confundir a todos. El jueves, el dinero se movió a otra empresa fantasma en Suiza, el viernes fue transferido a Singapur y el lunes siguiente terminó en una cuenta en las Islas Caimán, para caer directamente en manos de Joe Low, y todo este recorrido tomó solo 7 días. Se robaron $1.030 millones, sin que absolutamente nadie se diera cuenta, pero para que todo este plan funcionara, era indispensable la complicidad de Najib. Cada uno de los documentos de transferencia fue firmado y aprobado personalmente por el propio Najib. Cuando los bancos verificaban el destino de los fondos, los funcionarios del gobierno de Malasia aseguraban a una sola voz: todo es completamente legal y en regla, y cuando los auditores internacionales intentaron investigar, el mismísimo Najib intervino de inmediato para bloquearlos. Claro, porque Najib también se estaba quedando con una parte del botín. Entre el 2011 y el 2013, 681 millones de dólares de las empresas fantasma bajo el control de Joe Low fueron transferidos directamente a la cuenta personal de Najib. Las dos personas que debían proteger la riqueza de la nación se aliaron para robarle todo el dinero a su propio país, mientras que el pueblo de Malasia seguía esperando con ilusión aquellas escuelas que jamás se construirían, así como los hospitales y las carreteras. Durante los 6 años entre el 2009 y el 2015, Joe Low, valiéndose de este truco tan simple, desvió $45.000 millones, y este es, en toda la historia de la humanidad, el mayor caso de saqueo a un fondo soberano de inversión, y lo más descabellado es que casi nadie en el mundo lo notó. La gente de Malasia no tenía idea, los inversores internacionales tampoco, los bancos no sabían nada, e incluso la mayoría de los empleados de la propia 1MDB, nadie se lo imaginaba, que pudieran ocultarlo por tanto tiempo. La clave de todo era una sola: usar el despilfarro para crear la ilusión de que todo era legal. Ninguno de los lujos de Joe Low era un impulso del momento, sino parte de un plan fríamente calculado. Cada fiesta, cada regalo a una celebridad, cada aparición en la alfombra roja, todo estaba diseñado para construir su imagen de multimillonario legítimo. Los Ángeles. Año 2012. Joe Low se transformó, de la noche a la mañana, en productor de Hollywood, y la primera película que financió fue nada menos que El Lobo de Wall Street, una historia sobre el estafador Jordan Belfort que les robó millones de dólares a sus inversionistas. ¡Qué tremenda ironía! Joe Low usó dinero público robado de su propio país para financiar una película que trataba, precisamente, de estafas. Mientras él mismo robaba a manos llenas, producía una película sobre cómo otros hacían lo mismo, y encima se vendía al mundo como un productor exitoso.
fundó una productora llamada Red Granite Pictures e inyectó directamente más de $100 millones para el rodaje de El Lobo de Wall Street. La película era protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese. En el set, Joe Lowe se paseaba presumiendo de ser el gran productor, viviendo en carne propia su sueño de Hollywood. En el estreno de la película, Joe Lowe desfiló por la alfombra roja. Bajo una lluvia incesante de flashes, se paró justo al lado de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, sonriendo a las cámaras, como si realmente se hubiera ganado el derecho de estar parado ahí. La película recaudó más de $400 millones en todo el mundo y se llevó 5 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Película. De verdad lo había logrado. Un estafador que, usando dinero sucio para financiar cine, terminó produciendo una obra nominada al Oscar, pero su derroche apenas estaba comenzando. Empezó a llenar de costosos regalos a las celebridades con una generosidad que rozaba lo absurdo. Regalarle a DiCaprio un cuadro de Picasso de $32 millones, con la misma facilidad con la que se regala un pastel de cumpleaños. Luego, otra obra de Basquiat de $9 millones. Incluso en una subasta, gastar más de $600.000 para comprar el premio Oscar de Marlon Brando y entregárselo en persona a DiCaprio. Cualquiera que recibiera regalos de este calibre daría por sentado que la fortuna de esa persona era legítima, y DiCaprio no fue la excepción. Él, de principio a fin, nunca supo que todo lo que había recibido eran bienes robados. Pero Joe Lowe no solo tenía en la mira a DiCaprio, conoció a la supermodelo Miranda Kerr en una fiesta para intentar conquistarla. Le regaló directamente diamantes valorados en $8 millones. Darle algo así a alguien que apenas conocía, solo para ganarse su simpatía. Paris Hilton recibió lujosas joyas y Jamie Foxx un reloj personalizado. Las celebridades no dejaban de ir a sus fiestas, de beber su champán y aceptar sus regalos. Pero nadie se preguntaba de dónde sacaba tanto dinero este Malacio, que de pronto había aparecido de la nada. Y es que en Hollywood existe una regla no escrita. Si gastas dinero como si fueras un multimillonario, entonces eres un multimillonario. Eso era exactamente de lo que Joe Lowe quería aprovecharse. Los bancos, al verlo de fiesta con estrellas de Hollywood, creían que su solvencia era enorme y le prestaban dinero con los ojos cerrados. Los inversores, al ver que producía películas nominadas al Oscar, pensaban que era alguien de confianza y estaban dispuestos a financiarlo con más capital. Incluso el gobierno de Malasia, al verlo brillar con tanta fuerza en el extranjero, creía que el fondo estatal 1MDB iba viento en popa. Él usó ese derroche para construir una ilusión de legitimidad, y fue precisamente esa ilusión la que le permitió seguir robando durante años. Durante 6 años, Joe Lowe vivió en la fantasía que él mismo había creado. Producía películas taquilleras y enseñaba a sus amigos famosos a derrochar el dinero a manos llenas, como si de verdad hubiera nacido siendo multimillonario, como si aquellos $45.000 millones robados nunca fueran a ser descubiertos. Pero lo que él no sabía era que la ruina se le venía encima. En 2015, la periodista de Londres, Claire Brown, publicó un reportaje de investigación que sacó a la luz por primera vez los miles de millones de fondos públicos desaparecidos de 1MDB. El Wall Street Journal se hizo eco de la noticia, y el escándalo no tardó en sacudir al mundo entero. El FBI intervino de inmediato, siguiendo el rastro del dinero desde Malasia hasta Suiza, y de Suiza directo a Hollywood. Rastrearon e incautaron todos los bienes de Joe Lowe. Embargaron su yate de $250
millones de dólares y confiscaron su mansión en Beverly Hills. Leonardo DiCaprio devolvió voluntariamente el cuadro de Picasso, la obra de Basquiat y aquella estatuilla del Oscar, un botín que superaba los 30 millones de dólares, incluso Miranda Kerr, usando un envase de Tupperware, devolvió aquellos diamantes de 8 millones de dólares. En 2016, el imperio financiero de Joe Low se vino abajo por completo, todos sus activos fueron congelados y la Interpol emitió una alerta roja en su contra, pero él simplemente desapareció. En 2018, a raíz de este gran escándalo, el pueblo de Malasia votó para destituir al gobierno de Najib Razak. En 2020, Najib fue condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, Joe Low sigue prófugo de la justicia hasta el día de hoy. La última vez que lo vieron fue en 2015. Hay rumores de que se sometió a cirugías estéticas, de que adoptó una identidad completamente nueva y se desvaneció de la faz de la Tierra. El FBI lleva casi 10 años siguiéndole la pista y ofrece una recompensa de $1 millón por cualquier información de su paradero, pero no han conseguido absolutamente nada. Este estafador, que se llevó $45 millones, conquistó a Hollywood con dinero sucio y se burló del mundo entero. Cometió el mayor robo financiero de la historia moderna, y al final, como si se lo hubiera tragado la tierra, se esfumó por completo de la vista de todos. Nadie sabe dónde está ahora. Nadie sabe qué pasó con esa enorme fortuna desaparecida, ni cuánto de ella sigue oculto en este caso.